Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Muy bien, para la sesión 2 del mes de abril, el trabajo que tenemos que desarrollar tiene mucho que ver con estos criterios de congruencia. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a partir de ángulos y lados la congruencia entre un triángulo y otro. Al grupo les he enviado una imagen que hizo falta. Alguien me preguntó, me dijo, profe, ¿cómo resolvemos el punto 3? Solo había un triángulo y pues sí, tenía razón, en efecto, hacía falta un triángulo y por eso unos triángulos y por eso se los he enviado al grupo. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es simplemente identificar. La mayoría de esos triángulos no traen medidas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que podamos identificar? Quiero que observen detenidamente estas líneas, ¿sí? Estas líneas, y quiero que se den cuenta de algo. Cuando aparecen estas líneas, fundamentalmente quiere decir que estos lados poseen la misma medida. Quiero que entiendan esto de la siguiente manera. No tenemos aquí ningún número. Si no hay número, las líneas son las que nos van a orientar. Si ustedes observan este lado de acá, no tiene ninguna línea. Quiere decir que ese lado no tiene congruencia o no es igual, ¿sí? En el criterio de lado, ángulo, lado, que es este que estamos viendo aquí, desen cuenta de algo. Dice, dos triángulos son congruentes y sus dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. Este lado y este ángulo. ¿Sí lo observan? Y si se dan cuenta, acá la representación gráfica nos muestra la misma información, ¿sí? Cuando se está presentando esta información, ¿sí? Normalmente la información aparece de la siguiente manera: un ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo, ¿ok? Ahora, con los lados, un lado, dos lados, tercer lado. Esta información es la que tenemos que tener en cuenta para determinar si un triángulo es congruente con otro o no. ¿Listo? Observemos acá el siguiente. Dice ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que un lado y dos ángulos son congruentes. Obsérvese aquí. Dos ángulos y un lado. Un lado y un lado. Dos triángulos son congruentes si sus dos ángulos y el lado común son congruentes. Los dos ángulos y el lado común. El lado común sería el del centro. Por eso no subrayé este de aquí, porque ese no es común entre los dos ángulos. Muy bien. Lado, lado, lado. Es decir, que todos los lados tengan exactamente la misma medida. Observen acá, el lado 1 tiene una rayita, el lado 2, dos rayitas, el lado 3, tres rayitas, y coincide con lo que está aquí. Dos rayitas, una rayita, tres rayitas. Acá hay que tener algo en cuenta y que es muy importante. Estos triángulos no necesariamente tienen que estar en la misma posición, como el ejemplo que aparece de las ramplas. Puede estar invertido, ¿cierto? Puede estar de cualquiera de estas formas. Lo que hay que identificar son las líneas que tienen estos para determinar la congruencia. Finalmente tenemos aquí lado, lado, ángulo, es decir, dos lados que tienen la misma medida y un ángulo. Y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes. Entonces, el lado más extenso, ¿cuál es? El lado B. Quiere decir
que el ángulo que se encuentra al lado opuesto, es decir, al frente, si este y este ángulo son congruentes y los lados, aquí no aparecen las rayitas, o sí aparecen pero no se determinan bien, ¿cierto? Aquí estos dos lados son los que permanecen como congruentes. Aquí es donde hay que entender el tema de los criterios. Ojo, la mayoría de los ejercicios que tenemos allí no están representados por números, sino solamente letras. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos medidas. Y como no tenemos medidas, pues simplemente vamos a tener que aplicar los criterios de congruencia. Esto es más sencillo con números, lógicamente, pero hay que entender la parte donde se indica el concepto para poder hacer la determinación. Ya más adelante estaremos trabajando con números y va a ser pues un poco más sencillo, pues vamos a aplicar de pronto otras técnicas y vamos también a ver cómo determinar la longitud de un lado en función del ángulo que lo compone. Eso ya es utilizando el teorema del seno, del coseno y de la tangente, pero eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Espero que esta información le haya sido de ayuda, chicos. Recuerden, se trata de aplicar el concepto. ¿Listo? Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.